Hoy iniciamos nuestro cuarto día de nuestro ciclo de crecimiento personal de la ansiedad a la serenidad. ¿Y qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver nuestros recursos, los recursos que tenemos ante los problemas detectados, cómo podemos hacer una externalización de problemas y ver también el plano en que de pronto se desarrollan nuestros problemas y cómo identificándolos podemos tomar caminos diferentes para que no nos perturbe nuestra vida, no sea ese problema deje de ser un problema. Como siempre, te recuerdo, la realidad es más benevolente que la mente y te invito a que no dejes que se te derrita el helado que tenés en la mano mientras miras la torta que no podés comprar. Te invito a vivir tu presente. Veamos un poco sobre nuestros recursos. A menudo situaciones estresantes o ansiosas pueden surgir de experiencias pasadas negativas que nos enseñaron a percibir amenazas en situaciones aparentemente inofensivas, generando una respuesta de alerta exagerada. La alerta, el miedo, en pequeñas dosis es muy importante que hace que seamos aprensivos ante determinadas situaciones por determinadas experiencias. Cuando eso se vuelve en un exceso es cuando empiezan a crearnos situaciones de estrés o situaciones de ansiedad. Entonces, con mi comportamiento, agrando los peligros y aspectos que pueden no ser reales, olvidándome de todos aquellos recursos que me funcionan, actividades que realizamos y nos genera bienestar emocional. Muchas veces el miedo nos lleva a paralizarnos y a olvidarnos de muchas cosas, muchos recursos que sí tenemos y en ese momento es como que nos toma una amnesia sobre esa situación. Es ahí donde yo agrando el peligro con mis pensamientos. La otra forma es escoger mis recursos, tomar conciencia y seleccionar y utilizar las herramientas y estrategias que ayudan a manejar y superar las situaciones. Técnicas de relajación, apoyo emocional, terapia, ejercicios, respiración profunda. Se trata de lo que mejor funciona para nosotros para poder tomar esos recursos, afrontar eso que creemos que es un problema o descartarlo, porque a veces lo que creemos que es un problema se genera solamente en nuestra mente. Cambiando también nuestro observador, muchas veces podemos cambiar esa situación. Es importante que aprendamos cómo pensamos el problema, qué nos genera malestar, percatarnos si estamos maximizando y dejando de lado aquellas cosas que nos permiten afrontarlo, manejarlo y solucionarlo. Muchas veces tenemos mucho miedo ante situaciones que ya pasamos y que a lo mejor lo superamos con creces, pero parece que nos olvidamos. A mí me suele ocurrir muchas veces que cuando preparo una presentación, preparo una charla, generalmente el pensamiento que se viene es, ¿qué pasa si durante mi charla aparece una persona que me hace una pregunta que no sé responder? Entonces voy y me acuerdo de situaciones anteriores, en situaciones en que aparecieron ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas, y recuerdo cómo los manejé. Al principio, en los primeros tiempos, lo manejaba con mucho nerviosismo, tal vez trataba de balbucear alguna respuesta. Pero luego fui aprendiendo también a decir no sé, a decir ese punto no estoy muy seguro o a darle mi punto de vista desde alguna literatura, expresando que en alguna literatura o alguna charla yo escuché esto y yo creo que es esta la situación que a lo mejor no puede concordar con la respuesta que está esperando o que ya tiene esa persona que me está preguntando. Entonces, al expresar que es mi punto de vista, al expresar que es lo que yo conozco del tema, ante una situación en donde estoy muy estresado o creo que no conozco muy bien la respuesta, es lo mejor que puedo hacer en vez de balbucear una respuesta que después puede hacer que se pierda confianza en mí mismo. De la misma manera, ante los diferentes problemas debemos acordarnos cómo fue el problema, cómo lo afrontamos,
cómo salió eso. Y si no, si salió mal, ver por qué salió mal, qué es lo que no hice, qué es lo que hice, y si salió bien también, para que cuando se presenten las mismas situaciones podamos saber cómo actuar. La externalización del problema consiste en separar el problema de uno mismo, sacarlos hacia afuera de nosotros y ver con claridad y objetividad. Lo que se dice normalmente mirar desde la muralla, no estar adentro. Facilita encontrar soluciones, desarrollar estrategias para resolverlo de manera efectiva. Esto ayuda también a reducir la carga emocional y abordar el problema de forma más racional. Cuando yo me salgo del problema y veo desde una visión holística, en una visión general, y no me centro solamente en esa situación que estoy viviendo, en eso que me está generando estrés, muchas veces resulta que puedo conseguir mejores resultados. Externalizo el problema. Lo primero es darle un nombre al problema. Inclusive hasta chistoso, ¿verdad? Podría ser mis bichitos, mis monstruitos, mis lluvias, mis atormentadores. Luego, describir el problema y ver dentro del plano del problema cómo, cómo ocurrieron las cosas y cómo fuimos resolviendo ese problema y también las veces que no resolví, las veces que el problema me ganó. De esta manera vamos a registrar en nuestra herramienta sobre un problema determinado si gané, si a veces gano, si ese problema suele ser concurrente o esa situación suele ser concurrente y cuando definitivamente me gana el problema. Así vamos a recordar situaciones que consideramos como problema y cómo actuamos ante ellas. ¿Qué sueles hacer para que no puedas ganarle a ese problema? ¿Qué sueles hacer para que te dé el resultado del problema? Y eso lo vamos a ver en el plano del problema, después de detectar un problema y registrar si ganó o se perdió o se tuvo un resultado parcial. Es fundamental realizar un análisis detallado de la situación para identificar facilidades de mejora. Siempre es importante identificar en los problemas cómo abordamos el problema, cuál, cuáles fueron los patrones, cuáles fueron las cosas que sucedieron, los estándares que sucedieron en ese problema y cómo me fui abordando y en qué situaciones yo gané, en qué situaciones ganó el problema. Esto se puede lograr mediante la creación de un plano de acción que se considera las siguientes preguntas que ya lo vimos antes. ¿Qué sueles hacer para que no puedas ganarle a ese problema? Es identificar los obstáculos y debilidades que impiden resolver el problema de manera efectiva. Y el qué sueles hacer para que te dé resultado con el problema es analizar las estrategias y acciones que han sido efectivas en el pasado para resolver el problema. Siempre debemos mirar la parte que nos enseña cuando las cosas no salieron como nosotros queremos que salgan y también cuando salen como queremos que salgan, tomar de ello lecciones y aprendizajes de cómo hacer. Generalmente es responder a la pregunta ¿qué hice que no tenía que hacer? ¿Qué no hice que tenía que hacer? De esa forma, el aprendizaje es brillante porque logramos mirar de manera diferente desde la gratitud a esa situación y podemos aprender mucho de él. Al responder estas preguntas podemos identificar patrones y tendencias, es decir, reconocer situaciones similares que hayan ocurrido en el pasado y cómo lo afrontamos, mejorar la toma de decisiones, utilizar esta experiencia y el conocimiento adquirido, el aprendizaje para tomar decisiones y ser más eficientes, optimizar procesos y procedimientos, ajustar procesos y procedimientos para evitar volver a cometer los errores que tal vez cometimos en algún momento. Y desarrollar habilidades y competencias. Identificar qué tengo que mejorar, desarrollar esas habilidades, prepararme para ello y las competencias para abordar los problemas de manera más efectiva. Un problema, si lo miramos desde la gratitud, deja de ser un problema para ser una oportunidad de aprendizaje. Yo te invito a cambiar esa visión que muchas veces tenemos centrados al objetivo, centrados únicamente a obtener el resultado. Y si no tenemos el resultado que estamos esperando, decir que fracasamos
a cambiar por una actitud de gratitud y de aprendizaje. No llegó el resultado, esto no es un fracaso, esto es una oportunidad de mejora. También hoy vamos a mirar un poco unas herramientas interesantes llamadas herramientas de exposición interoceptiva. ¿Qué implica esto? Implica que nos provoquemos deliberadamente sensaciones físicas asociadas con la ansiedad, como palpitaciones y mareos, para demostrar que son seguras y no dañinas, ayudando a reducir el miedo y la ansiedad. Por ejemplo, para producir la sensación de taquicardia y palpitación, el ejercicio sería subir escaleras, saltar, correr en el mismo lugar. Para la respiración acelerada, aspirar aire por una cañita o una pajita, como se llama aquí en Paraguay, retener la respiración por 5 segundos. Para la visión borrosa, mirar un punto fijo, observar un objeto en específico. Para los mareos, dar vueltas y sacudir la cabeza. Es raro que tengamos que hacer esto, ¿verdad? Tengamos que replicar estas cosas que tanto no nos gustan cuando nos ataca la ansiedad, cuando nos ataca ese pánico. Pero es importante hacerlo si es que a menudo nos ataca la ansiedad con estrés, con pánico. Es importante realizar estos ejercicios para darnos cuenta que finalmente son situaciones que se presentan y que pasan y que puedo provocarlos yo mismo, pero que no son necesariamente dañinas. En estos casos, la taquicardia, la respiración acelerada, la visión borrosa, los mareos, no son dañinos. ¿Qué beneficios voy a obtener? Reducción de la ansiedad. Disminuye el miedo y la preocupación asociados con las sensaciones físicas de la ansiedad. Mejora la tolerancia, aumentando la capacidad de manejar la ansiedad en situaciones futuras. Desensibilización. Las sensaciones físicas de la ansiedad se vuelven menos intensas y perturbadoras. Por último, el empoderamiento. Las personas se sienten más en control de la ansiedad. Es decir, si yo ya hice esto, ya repliqué, cuando me ocurre, sí, esto va a pasar enseguida. Y bueno, estos son estos ejercicios que son útiles hacerlo, debemos probarlo, por supuesto, debemos ser muy cuidadosos en hacerlo, pero no producen daño. Terminamos así nuestro cuarto día, un día cortito, un día que tiene herramientas que podemos entrar a trabajar con ellos también y a registrar estas cosas que vimos. Y te recuerdo siempre, la realidad es más benevolente que la mente. Nos encontramos mañana con un próximo capítulo.